El amor que se hace sacramento. En la lectura de hoy, tomada de la primera carta de Juan, capítulo 5, del 5 al 13, vemos cómo ese amor que Dios nos ha tenido no se ha quedado solo en un sentimiento, en una buena intención, sino que se ha concretizado en una obra de amor. Jesucristo nos ha dejado su iglesia y dentro de ella un tesoro muy grande, que son los sacramentos, a través de los cuales podemos recibir esa gracia que Él vino a traer. Los sacramentos, nos dice el catecismo, son signos sensibles instituidos por Cristo y administrados por la iglesia que nos transmiten la gracia de Dios. Nos dice hoy San Juan: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Esto nos dice San Juan. Para explicar ese texto, voy a compartirles una reflexión hecha por el padre Octavio Ortiz, que tomé del excelente sitio catholic.net. Se lo recomiendo ampliamente. Dice el padre: número 1. El hombre sediento de Dios. El hombre es un ser naturalmente sediento de gozo y felicidad, sediento de justicia y de paz, sediento de eternidad, sediento de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Esa sed de Dios nadie la puede apagar, si no es el mismo Dios. Por eso Dios, a través de Isaías, invita y exhorta a los hombres: vengan por agua todos los sedientos, presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Dice Isaías 55 del 1 al 3. Número 2. El agua y Jesús. El agua que apaga la sed del hombre es el agua del bautismo. Jesús, prototipo de todo ser humano, quiso sumergirse en esas aguas de purificación, no por ser el pecador, sino por haber cargado con el pecado del mundo. En las aguas del Jordán, en las que Cristo se sumergió, la humanidad entera se sumergió en Él y con Él, y quedó purificada de su pecado. Jesucristo, el Santo de Dios, además santificó las aguas del Jordán, y así la sed de santidad que todo hombre tiene comienza a satisfacerse con el agua del bautismo, y busca apagarse con esa agua del Espíritu, a través de una existencia espiritual, es decir, guiada y promovida por el Espíritu de Dios. Número 3. El agua y la sangre. ¿Basta el agua para apagar la sed? En la existencia cristiana se le añade la sangre. Esa sangre que junto con el agua brotó del costado de Cristo. Dice Juan 19:34. Del costado de Cristo, atravesado por una lanza, emanaron, nos dirán los padres de la iglesia, dos sacramentos: el bautismo y la Eucaristía. Ellos forman, junto con la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora, ya no solo el hombre tiene sed de Dios, sino que tiene sed del Dios revelado en Jesucristo. Dice Hebreos 1:3, imagen perfecta de su ser. Y dice Mateo 26:28, beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos por el perdón de los pecados. Punto 4. El agua, la sangre y el Espíritu. Los tres están de acuerdo, dice San Juan. ¿En qué consiste ese acuerdo? En revelar el amor de Dios que se nos ha hecho visible en Cristo Jesús. En efecto, el agua, bautismo de Jesús, y la sangre, crucifixión de Jesús, manifiestan que la humanidad de Jesús es una humanidad como la nuestra. Contra toda idealización platónica o toda manipulación gnóstica, el Espíritu, por su parte, que viene del cielo,
revela que ese Jesús realmente hombre es el Hijo de Dios y que tiene todas sus complacencias. ¿En qué consiste ese acuerdo? Consiste además en que el Espíritu es quien da eficacia al agua para purificar el pecado y a la sangre para saciar la sangre de redención. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 1111, el misterio de salvación se hace presente en la Iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y dice en el número 1112, la misión del Espíritu Santo es hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo con todo su poder transformador. Hasta aquí lo que nos dice el Padre. Así pues, el amor de Dios por nosotros se ha revestido del signo eficaz que son los sacramentos. Ojalá que sepamos vivirlos.